Bendiciones a todos. Me gusta mucho recordar que cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara, no les pidieron cómo caminar sobre las aguas, cómo resucitar un muerto, o cómo decir cosas interesantes, o cómo predicar mejor, cómo tener mejor oratoria, sino que su petición fue, enséñanos a orar. Entonces tenían al Dios de los milagros, tenían al Dios de poder y el de la infinita sabiduría, pero sabían que no debían pedir eso, sino más bien pedir por la oración, porque hay una conexión increíble entre la oración y todo lo que Jesús hizo. Así que aprendamos y vivamos también en ese mismo espíritu. Así que vamos a empezar el tema del día de hoy, trayendo la resolución de este enigma de el poder de la oración y sobre cuáles son los límites de nuestra oración. Así que el tema de hoy y de la próxima semana, probablemente lo vayamos a continuar, es el poder de la oración. Y esto es muy interesante, porque empezamos con el primer punto. ¿Cuáles son o cuántas direcciones tiene la oración? Si se fijan en la palabra, vemos este punto de debate que normalmente no se toca y trae puntos grises, no claros. Y es que vemos a Jesús, vemos a los héroes de la fe, vemos a los discípulos orando al Padre. Y esta dinámica tiene unas reglas, funciona de una manera, ¿de acuerdo? Pero no vemos lo mismo cuando están echando fuera demonios, cuando los vemos intercediendo por alguna razón. Así que vemos dos ejercicios diferentes, o dos, vamos a llamarlo así, juegos diferentes que tienen diferentes reglas. ¿De acuerdo? Porque, ¿y cuál es el problema? Cuando intentamos mezclar nuestro ejercicio de autoridad espiritual con nuestra oración delante de Dios. Y queremos ejercer autoridad sobre Dios. Y allí tenemos un conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando oramos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos orando. Tenemos que verdaderamente meditar si estamos orando conforme a la palabra y conforme a la voluntad del Señor. Entonces, si nos preguntamos cómo nos debemos dirigir a Dios al momento de orar y qué elementos debe tener nuestra oración, aparte de lo que estudiamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Pudiésemos resumirlo en algunos elementos que son, aquí está, cómo debemos hacerlo, que son adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Es decir, nuestra oración a Dios debe tener adoración, nuestra oración debe tener confesión de nuestros pecados, nuestra maldad, debe tener agradecimiento y debe tener súplica. Son los elementos de la oración. Entonces, en una oración al Padre, yo debo adorarle y reconocerle. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya hablamos de esos puntos. La confesión es entregar mi maldad, mi debilidad, mis ofensas delante de Dios, reconocerlas y ponerme al día con Dios. Eso amerita un tiempo también que yo reconozca mis fallas delante de Dios. El agradecimiento también es una parte fundamental, reconocer lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, la adoración es reconocer a Dios por quién es Él. La confesión es ponerme al día con Él. El agradecimiento es reconocer lo que ha hecho por mí. Y luego de reconocer lo que ha hecho por mí, entonces puedo pedir lo que necesito. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esto sale de Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada, puede anotarlo, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras petición, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El único elemento que no está aquí, que lo estamos incluyendo de otro texto, es la confesión. Pero aquí podemos ver adoración, agradecimiento, súplica, la petición. Solo que estamos añadiendo
aquí en este punto, el punto 2, la confesión de nuestros pecados como parte de nuestro tiempo o nuestro ejercicio de la oración. Así que vemos que delante de Dios, este debe ser el cúmulo de actitudes que tenemos delante de Dios. Pero el punto y la preocupación, y por eso es tan importante estudiar la palabra y tener el tiempo de discipulado, es que no oramos así delante de Dios. Y veo con mucha preocupación que en tiempos de matutinos, de intercesión, de vigilias, de ayuno, donde oramos comunitariamente como iglesia, nos damos cuenta que hay muchas personas que quieren orar como si oraran en contra de la enfermedad o un demonio hacia Dios. Entonces no hay reconocimiento, no hay honra a quien es Dios, no hay respeto por su posición y por la nuestra. No hay agradecimiento y muchísimo menos nos damos cuenta que en este tipo de oraciones no hay ninguna súplica, sino órdenes a Dios. ¿Se han puesto a observar eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora viene una pregunta y ahora vamos a interactuar en el chat. ¿Se parece a la manera en la que oramos o la manera en la que ora la iglesia? Así que los leo en el chat. Vamos a repasar de nuevo. Aquí lo pueden ver arriba. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. ¿Se parece eso a la manera en la que oramos? Así que los leo brevemente unos minutos y tú me digas, no, yo me he equivocado porque orando delante de Dios no he orado así. Por ejemplo, nos damos cuenta que hay gente que cuando ora dice, Señor, declaramos que tu presencia irá delante de nosotros. ¿Eso está bien o no está bien? ¿Cómo sabe si está bien o no está bien? Bueno, está bien si usted está declarando una promesa de Dios en la palabra. Si usted puede tomar un texto y decir, no, yo me estoy fundamentando aquí porque es una promesa de Dios para mí, entonces sí tiene derecho a hacerlo. Ok. Pero cuando ordena a Dios por fuera de la palabra, es decir, por ejemplo, Señor, declaramos que tu gloria cae en este lugar. Para empezar, hay una minúscula cantidad de personas que han razonado con su cerebro y con la palabra el derecho de decir la palabra declaramos como una orden. Y lo he escuchado infinita cantidad de veces. Señor, declaramos que tu gloria cae sobre este lugar. Yo te voy a dar una idea. ¿Cuándo tú has visto en la Biblia que alguien ordene la gloria de Dios cayendo en un lugar? Y lo he visto y lo he escuchado por montones. Gente orando así delante del Señor. Ordenándole a Dios. Es así. Pues fíjate que cuando vemos al grupo de discípulos, ¿verdad? En el aposento alto, clamando porque Dios venga. Ellos sí, estaban esperando y obedeciendo. Y fue solamente cuando Dios quiso en su perfecta voluntad y su tiempo, fue que la gloria de Dios descendió y vimos el fenómeno, el efecto, el mover de Dios del Pentecostés, donde recibieron el Espíritu Santo y las lenguas como de fuego. Y recibieron la llenura que los llevó a predicar a un nivel histórico, con el poder de señales y prodigios. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando ellos ordenaron. Cuando ellos reclamaron la promesa, no fue cuando ordenaron, fue cuando esperaron y obedecieron. Así que, digamos, la clave para que la gloria de Dios descendiera no fue que la hayan declarado, fue que ellos esperaron y obedecieron, porque la gloria no desciende porque tú lo ordenes a Dios. La gloria desciende por tu obediencia y no hay otra manera. ¿Alguien lo puede pensar conmigo? ¿Alguna vez, por favor, te quiero ver en el chat, alguna vez has escuchado a alguien orar así, ordenándole a Dios, ordenando que la gloria de Dios descienda, que su Espíritu Santo haga esto o haga aquello, ordenando, no lo sé, que algo suceda cuando es totalmente algo que depende de Dios? ¿Lo has visto? Dice David, aprendimos mal de la jerga evangélica por muchos años. Suplicamos, mandamos al Señor y también decimos, yo te pido que hagas tal cosa. ¿Ok? ¿Alguien más? Me gustaría leerlo. Andri Morillo, así es, cantidad de veces he escuchado esa oración, gracias a Dios. Hace poco aprendí que no era así. Muchas veces yo me he equivocado al orar así. Entonces, fíjese que
Cada vez que alguien dice declaramos, a mí se me eriza la piel y yo pongo mucha atención en lo que va a suceder porque normalmente viene una oración errada luego de decir declaramos. Porque vuelvo, repito, hay oraciones que van delante de Dios y vemos por la palabra que hay oraciones que no van necesariamente a Dios. De hecho, no es que estemos orando al enemigo, no. Pero cuando estamos echando fuera al enemigo, ¿verdad? Cuando estamos echando, reprendiendo la enfermedad, algo que sí vemos en la palabra, cuando estamos, yo qué sé, clamando y ejerciendo nuestra autoridad, es una cosa. Pero hablarle a Dios es otra cosa. Yo no puedo ordenar a Dios, ni puedo darle instrucciones a Dios. Ni siquiera puedo darle instrucciones a ángeles. No lo puedo hacer porque yo no le oro a ángeles. Yo pido al Señor que me fortalezca. Yo clamo al Señor que envíe sus ángeles para que nos guarden. Pero yo no oro a ángeles. Yo no le doy instrucciones a Dios de que Él va a enviar o no va a enviar ángeles. Mira, de nuevo, ¿cuál es nuestro deber? Dice, yo me debo acercar a Dios con adoración, me debo acercar con confesión, me debo acercar con agradecimiento y me debo acercar con súplica. Si tú no te acercas con una de esas cuatro cosas, no estás haciéndolo bien. No estás reconociendo quién es Dios. Y lamentablemente es bastante desacertado. A ver, leo a alguien más. Dice Jorge, totalmente cierto, oramos en forma de dar una orden. Es muy común. ¿Alguien más? Por favor, me gustaría leer algún comentario más. Ahora, en la palabra, hablando más sobre el poder de la oración, en la palabra vemos los héroes de la fe. Léalo, por favor. En Hebreos 11 vemos, versículos 33 y 34, dice, de los héroes de la fe, por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Así que, como tenemos héroes de la fe, también pudiésemos hacer una lista de los héroes de la oración. No tenemos una lista de héroes de la oración, pero es muy fácil hacerlo. Usando el mismo formato del escritor de Hebreos, podríamos tomar una lista. Así que, por favor, anote, no tengo diapositivas de esto, pero anótelo para que tenga una lista de modelos de la oración, de gente que oró y por la oración lo podemos meter en héroes de la oración, en un grupo de gente resaltante. Así que usted fíjese cómo oró esta gente y si alguna vez le dieron una orden a Dios y cómo se refirieron a Dios. Y fue la gente que vivió milagros, la gente que vivió sanidades, la gente que vio realmente señales y prodigios. Y pregúntese cómo oraban ellos. ¿Qué fue lo que hicieron para que sus vidas estuvieran plagadas? ¿Y cómo oraron? ¿Y cómo se parece esa oración a mi oración? Donde ingenuamente yo quiero darle órdenes a Dios. Mira el temor y temblor con la forma en la que esta gente oraba y el poder que tuvo su oración. Así que aprendemos de ellos. Porque ¿cuál es la oración que funciona? La que da frutos. ¿Cuál es la oración que verdaderamente está bien? La que el Señor responde. Porque quiere decir entonces que tu corazón es justo. Amén. Así que vamos con nuestra lista de los héroes de la oración. Escucha bien. Por la oración, el corazón de Esaú fue cambiado respecto a Jacob, de tal modo que se reunieron de manera amistosa en vez de hostil. O sea, por la oración, el corazón de Esaú fue cambiado. Otra, dos, por la oración de Moisés, Dios envió plagas a Egipto y luego las quitó. Es decir, por la oración de Moisés, Dios trajo juicio y trajo plagas a Egipto y luego las quitó. Seguimos. Por la oración, Josué hizo que el sol se detuviera. Ahora pregúntese, ¿cómo oró Josué? Ordenó a Dios. ¿Cómo fue que eso sucedió? Por la oración, cuando Sansón estaba a punto de morir, Dios sacó agua de un pozo para su sustento. Otra, por la oración,
La fortaleza de Sansón fue restaurada. Se acuerda que le había pecado, había hecho tantas cosas malas, pero una vez más él pidió, se presentó delante de Dios con una petición y Dios le devolvió la fuerza para derribar el templo de Dagón sobre los filisteos. Y así al morir, entonces él hizo un último acto heroico. Otra, por la oración Elías contuvo la lluvia durante 3 años y medio. Luego, por la oración, hizo llover nuevamente. Así que la oración de Elías trajo sequedad y la oración de Elías trajo lluvia. Fíjese cómo oró allí. Por la oración de Ezequías, Dios envió un ángel y en una noche mató a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Segunda de Reyes 19. Sigo. Por la oración de Asa, Dios confundió el ejército de Sera. Abraham oró por un hijo y lo recibió a la edad de 100 años. O sea, por la oración Dios convirtió lo estéril en fértil. Igual que la oración de Ana, que tuvo a Samuel. Por la oración Moisés recibió ayuda en el Mar Rojo y el Señor abrió. Por la oración los israelitas fueron liberados de Egipto después de mucha oración. Por la oración David escapó de la traición de Saúl. Por la oración Salomón pidió sabiduría y a consecuencia de la oración el Señor le dio un reino poderoso basado en la sabiduría. Por la oración Daniel tuvo la capacidad de interpretar sueños. Y hubo por la oración personas libradas de peligros, sanadas de enfermedades, que vieron a sus seres queridos sanados, presenciaron innumerables milagros como consecuencia de la ferviente oración. Así que la pregunta es, ¿la oración tiene poder? Pues claro que sí. Es más, grandes cosas, la mayoría, si no todas, las cosas que han pasado en la palabra, vienen después de una oración. Así que sí, la oración tiene poder y la podemos ver aquí. Ahora, su tarea, la de usted, mi hermano, discípulo, es analizar estas oraciones y ver en qué condiciones sucedieron y cómo fue esa petición delante de Dios. Hay algunos casos que sí fueron peticiones delante de Dios y otras cosas que fueron órdenes. Pero la pregunta es, ¿quién ordenó? Porque, por ejemplo, cuando vemos a Elías dice, por mi boca. Y él está ordenándole a la naturaleza, no le está ordenando a Dios. Pero vea por favor cada caso y estúdielo, a ver cómo sucedió. Y se va a dar cuenta que si es delante de Dios, nosotros vamos a orar con profundo temblor, terror santo. Y pidiendo y suplicando. Como la oración de Salomón. Pidiéndole al Señor, dame sabiduría. O como Sansón, Señor, devuélveme la fuerza. O como el pueblo de Israel pidiendo, Señor, haz un milagro de nosotros, abre. Pero no declaramos que el mar se abre ahora en el nombre de Jesús. No, ya va. Señor, abre el mar delante de nosotros. Por favor, vea las diferencias y pregúntate, ¿cómo estoy orando yo? Así que si queremos tener una oración que sea peligrosa en el buen sentido, que tenga poder, que sacuda el infierno y que sacuda la vida que nos rodea, que sacuda nuestras comunidades con el poder de Dios, bueno, entonces oremos y estudiemos las peticiones que tuvieron ese efecto en la palabra. Amén. Usemos estas oraciones como modelo. ¿Vamos bien? Ahora, algunas promesas con las que contamos. Las promesas, no hablando de las limitaciones, sino las cosas que tenemos a favor, son 3 textos principales. Pidan y se les dará. Esto lo vamos a ampliar un poquito más porque tenemos que entender los bordes, hasta qué punto yo puedo pedir y hasta qué punto se me va a dar. Si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. ¿Ok? Y si ustedes creen todo lo que piden en oración, lo recibirá. Sí, este es nuestro a favor, pero ahora tenemos que ver los textos que nos limitan ahora, porque no necesariamente es todo por lo que yo ore, sino que hay cláusulas, solo que estos textos no me van a dar las cláusulas. Así que si usted solamente se fija de un texto nada más, usted va a creer que tiene superpoderes en la oración, pero le voy a demostrar que no. Y que tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo, vamos a estudiar los límites de la oración. Bien. Un segundo. Ahora vamos a estudiar los límites de la oración. Y le voy a dar varias ilustraciones para que usted pueda tener una mejor idea.
por ejemplo. La oración y la guerra es un buen ejemplo. Recuerde que también dimos un muy buen ejemplo que decía que si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo para que Jesús no volviera, Jesús igualito iba a volver, porque su palabra dice claramente que viene de nuevo. El Señor viene de nuevo. Entonces, que todos nos pongamos a orar por algo que claramente contradice la palabra no va a suceder. Y este ejemplo de la oración y la guerra es un muy buen ejemplo, es bastante similar. Porque no costaría mucho, si tú te das cuenta, reunir a una serie de cristianos, ¿verdad? Que estén pidiendo que el COVID se acabe. ¿O no? Por Dios, agarre hasta gente que ni es cristiana, ¿verdad? Y lo reúne y todos van a decir, no, ojalá se acabe el COVID. Y si lo pones a orar, así sea ateo, va a orar contigo porque no quiere que haya COVID. Así que no costaría mucho encontrar a una u otra persona que ora en contra de la guerra, en contra de la pandemia, en contra de la dificultad, en contra de una dictadura, en contra de una injusticia. Claro que sí. La guerra, el cáncer, el SIDA, el sarampión, cualquier cosa. Sin embargo, nuestra oración sobre este asunto no va a suceder. Pero muy seguramente no vamos a encontrar respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que la guerra y la enfermedad van a estar presentes cuando Cristo regrese. Entonces, esperar que Dios elimine todo esto antes del tiempo designado es echar mano de las promesas de Dios que todavía no van a pasar. Lo puede ver. Entonces, la palabra dice que debemos sufrir los estragos del pecado. Tenemos que sufrir la enfermedad e incluso la muerte. Nosotros le rogamos a Dios que nos conforte, que nos libre, que nos sane perfectamente bien. Pero no podemos exigir que estas cosas pasen de una manera absoluta, porque la palabra nos dice que tenemos que pasar tribulación. ¿Y qué más tribulación y qué más ejemplo que el de mismo Jesús, que nos dice, sed imitadores de mí? Le preguntamos a Jesús, ¿cómo puedo ser imitador de ti? Me dice, toma tu cruz y sígueme. Y tú vas a pensar que vas a evitar el dolor. Entonces la gente dice, no, pero es que yo estoy destinado para que me vaya bien, para que me vaya perfectamente bien. Entonces, mi amigo, si tú piensas así y oras de esa manera, ignoras la palabra de Dios y solamente agarras tus versículos favoritos. Porque si Dios, decía un gran predicador, decía, si pudiésemos medir el amor de Dios por nosotros en la manera que nos va bien o mal, entonces Dios seguramente odiaba al apóstol Pablo. Odiaba a Dios al apóstol Pablo. Puede leer el texto, cada epístola, cada carta, cada escrito y se va a dar cuenta de las amarguras que pasó ese hombre. Seguir a Jesús no es fácil y mucho menos va a ser placentero muchas veces. Ahora, que en medio de la entrega y el sacrificio que conlleva seguir a Jesús, entonces tú tengas el placer, el gozo de la satisfacción de tu vocación y que estás viendo que tu trabajo tiene fruto, claro que sí, pero no podemos pedir bendición sin el proceso de la amargura. No podemos pedir fruto y cosecha sin pasar sol sembrando o parándonos de madrugada. No podemos pedir leche si no nos sentamos a la hora que la vaca nos puede atender en la madrugada y tener un canto de ordeño para que ella pueda tener buena cantidad de leche y yo la pueda dar el alimento que necesita. Así que yo no puedo tener leche sin trabajar, no puedo tener fruto sin pasar sol. Y no puedo ver el fruto de lo que Dios quiere conmigo sin pasar por sufrimiento. Yo ni siquiera puedo aprender a orar si ni siquiera me enfermo, porque cuando me enfermo aprendo a orar. No somos egoístas terriblemente, no somos amargados terriblemente, no somos codiciosos y malagradecidos. Claro que sí, totalmente. Dios entonces utiliza todo lo que pueda ser aparentemente malo para mostrarnos un mejor camino y para pulir nuestro corazón, para que cuando oramos y sirvamos, entendamos cómo servir y amar como Él. Así que bendita la enfermedad que me enseñó a orar, porque sin tener cólicos, que me pasó, que me hacía tener un dolor como si me estuviera muriendo, unos cólicos terribles. Sientes que un bicho te está comiendo por dentro. Entonces yo no sabría orar por los enfermos, porque digo, sí, sánalo, pero no oro con el dolor de un enfermo, porque no pasé por allí. Entonces la oración y la guerra es un buen ejemplo. Podemos orar para que Dios cese la guerra, claro que sí, pero en la palabra dice que la guerra va a continuar, porque es una de las señales
y una de las cosas que van a anteceder, van a ser antesala de la venida de Cristo. Entonces es difícil que tú ores con efectividad por algo que la palabra te dice que va a seguir pasando. Por eso tú puedes orar porque el Señor te conforte, te libre, te sane, claro que sí. Pero siempre tienes que tener el beneficio de la duda de que Dios tiene la última palabra y esa última palabra será para tu bien y tu bendición. Amén. Otro ejemplo, la oración y la sanidad. Ahí vemos una persona, deme un segundo. Ahí vemos un chico que tiene parálisis cerebral. Esto es un caso de parálisis cerebral. Y la idea de que Dios siempre quiere sanar ha hecho mucho daño a la iglesia. La idea de que Dios siempre quiere sanar. Y es un tema siempre delicado. A mí me gusta mucho estudiar acerca de los dones, los ministerios, sobre si los dones continúan o no. Ese debate siempre me ha gustado mucho. Y bueno, uno de los puntos más álgidos de discusión es el tema de la sanidad. Y fíjate esta historia que nos cuenta Sproul, que una vez le llegó un muchacho con parálisis cerebral como este, y le dice, hermano, ¿será que yo estoy poseído por demonios? Le dice. Y el muchacho iba llorando y estaba muy triste, muy deprimido. Pero resulta que él recuerda a este muchacho como vibrante, optimista, muy feliz, un participante activo de la iglesia, una persona que inspira a los demás, como que la chispa de alegría dentro de la iglesia. Y de repente un día le llega llorando, diciéndole, pastor, ¿será que yo estoy endemoniado? Le dice, pero ¿de dónde sacaste eso, muchacho? Y le dice, bueno, es que dice que unos amigos estaban orando por él y unos cristianos habían reclamado su sanidad. ¿Has escuchado esa palabra? Reclamamos la sanidad. Ok. Reclamaron la promesa de la Escritura y reclamaron que se habían puesto de acuerdo, como la palabra indica. Reclamaron que habían hecho la oración de fe para que él fuese sanado de su parálisis cerebral. Le habían puesto las manos. Habían hecho la oración de fe, la oración de sanidad. Y habían reclamado sanidad por él. Ahora, cuando se hizo evidente que el muchacho no se había sanado, entonces lo reprendieron a él por su falta de fe. Le dijeron, tú no te sanas porque tú no tienes fe. Entonces, primer strike, ¡pa! Tú no tienes fe y por eso no te sanas y te vas a estar así moribundo hasta que tengas fe. Inmediatamente cuando alguien dice eso, yo siempre me acuerdo del paralítico, de este paralítico que tenía 4 amigos. ¿Fue sano él por su fe? Pues no, la palabra dice que fue por la fe de sus amigos. Así que no siempre es la fe tuya la que te va a sanar. Hay veces que ni siquiera tienes que tener fe. ¿O acaso Lázaro tenía fe mientras estaba muerto? Pues no tenía fe. Lázaro estaba más muerto que nada. Fue porque Dios le dio la gana que él se levantara. Y fue por la pura voluntad de Dios que el Señor levantó a Lázaro. ¿Verdad? Por la pura misericordia de Dios. Pero entonces, no siempre es mi culpa de no tener fe, porque yo puedo tener fe o puedo no tener fe y Dios igualito me va a sanar. Entonces le reprochan, no, porque tú no tienes fe, no te sanas. Entonces tú eres un incrédulo y por eso estás así. Entonces imagínate, el enfermo que quiere que Dios lo sane, que la gente lo juzgue y lo etiquete de incrédulo cuando él tiene fe. Solo que no sucedió nada. Entonces luego, después le dijeron que era culpable de algún oscuro pecado secreto que bloqueaba la sanidad. Entonces, por su pecado, entonces él no era libre. Entonces, inmediatamente uno se conecta con todas esas historias donde Jesús perdona pecados. Entonces, ¿será tan difícil que el Señor libre de alguien de pecado? O un corazón que está pasando por tribulación que diga, Señor, perdóname, ¿acaso no lo habrá perdonado? Y hay veces que Dios nos perdona y nosotros ni siquiera nos hemos tomado la molestia de pedir perdón, solamente hemos tenido tristeza en el corazón. Y hay otro caso, y después concluyeron que él estaba poseído por demonios, porque no tenía fe, había cometido un pecado terrible que él no les quería decir, y después le dijeron, no, estás poseído por demonios. Y lo dejaron, y te están dejando con una tortura en el alma. Entonces, sus amigos nunca consideraron
que el error podía ser de ellos, no del muchacho. Habían causado la impresión de ser cristianos, fervorosos y espirituales, cuando estaban etiquetando al que no se había sanado por falta de fe, por estar lleno de pecado y sin arrepentimiento, que no entienden la gracia de Dios. Y por último, andar reclamando que él tiene un demonio que no lo va a soltar nunca. Entonces, esos son los cristianos que tenemos en nuestra iglesia. Evidentemente sin discipulado. Gracias a Dios usted tiene discipulado. Entonces, sus acciones revelaban de estos amiguitos que en el mejor de los casos ellos eran unos inmaduros. En el peor ellos eran arrogantes y tenían demasiado altivez en su corazón. Entonces, el punto es que la oración no es magia. Entonces, Dios no es un servidor mío. Yo soy servidor de Dios. Entonces, Él no está a mi entera disposición para hacer todo lo que me plazca, porque si no, yo fuera Dios, no Él. Él no está dispuesto ni está presto para satisfacer mis antojos. En algunos casos, nuestra oración debe comportar un esfuerzo del alma y agonía del corazón, como Jesús mismo oraba, con angustia muchas veces, en el huerto de Getsemaní. A veces el cristiano sufre muchas veces amargas decepciones. No porque Dios falle en el cumplimiento de sus promesas, no, claro que no, sino porque cristianos bien intencionados hicieran promesas por Dios que Dios nunca autorizó. Es el peligro de la decepción de orar fuera de la palabra. La Biblia nos exige que oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Debemos orar en el nombre de Jesús. Esa es nuestra autoridad. Pero no podemos creer que porque adjudiquemos el nombre de Jesús, tenemos el derecho infalible de que lo que digamos suceda. Porque el nombre de Jesús no es un amuleto, no es un nombre mágico. ¿Acaso nos reprendían estos exorcistas ambulantes en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo? Claro que sí, porque él y le decían, bueno, yo lo conozco a él, conozco al otro, pero a ti no te conozco. Así que no es un amuleto que yo me lo pongo y me va a funcionar, claro que no. Entonces, no es un encantamiento mágico el nombre de Jesús. Su significado es mucho más profundo. No es añadir la frase al final de una oración. Más bien significa que yo creo que mi petición va dirigida a un gran sumo sacerdote, que Él va a interceder por mí. Y en su voluntad Él me va a responder, no la mía. Así que, si tu oración no está cargada de adoración, de reconocimiento de quién es Dios, de arrepentimiento de tu pecado, de tu orgullo, que no hay reconocimiento de lo que Dios ha hecho por ti, entonces tu oración va a ser desacertada, porque vas a orar con el orgullo, no reconociendo quién es Dios y el respeto que merece tu oración delante de Él, el sometimiento que merece delante de Él. Por eso erramos tan fácilmente cuando ignoramos que nuestra oración delante de Dios tiene esos 4 elementos tan básicos. Y tú preguntas, ¿cómo debo orar? Jesús te dejó el modelo. Y también vemos en este texto que leímos al principio, el modelo. Pero debemos tener cuidado, porque es muy fácil que oremos fuera de ese modelo. Y de esos 4 puntos tan básicos. Y termino con esta ilustración. Estructura versus espontaneidad. Y continuamos la semana que viene. Estructura versus espontaneidad. Entonces, la oración requiere una estructura, ya lo hemos hablado, ¿cierto? La oración necesita una estructura. Pero esta estructura no le puede quitar espontaneidad. Si bien la oración tiene que tener una estructura, que la vamos a seguir estudiando, no puede quitarle espontaneidad haciéndola fría y rígida. ¿De acuerdo? Ahora, mire esta frase que dice un gran escritor, dice, ningún director de banda, aquí pueden ver a Rafael Patete dirigiendo el coro sinfónico del estado Zulia, ningún director de banda le dice a sus músicos que toquen los que les venga al corazón y luego espera escuchar el himno nacional. Debe haber orden y el procedimiento debe ser regulado de algún modo. ¿De acuerdo? Entonces, nadie puede decirle a un coro que cada quien cante conforme a su corazón y vamos a esperar el himno nacional. Claro que no, no va a suceder porque va a ser un desastre. Por eso hay que tener un orden. No quiere decir que ese orden vaya a quitar la espontaneidad, como muchos quieren afirmar. Pero si usted agarra un coro y le dice, bueno, cada quien cante con lo que le salga del corazón, va a ser un vómito de música.
Por eso necesitamos el orden. Pero no por eso, no quiere decir que vayamos a poner nuestro corazón ni que le quitemos lo espontáneo del momento. Claro que no. Dios le bendiga. Espero que esta sesión de enseñanza y discipulado verdaderamente esté discipulando tu corazón y nos haga más como Jesús. Por favor, ten metas en la oración, practícalas y estudia a estos héroes de la oración y pregúntate, ¿estoy orando como la palabra enseña? ¿Y cuáles son las reglas que he roto? Nos vemos. Dios te bendiga.